Soy pansexual, demirromántica y de género no binario y reclamo visibilidad. Es jugar al LGTBI en modo fácil. Os prometí que haré una review. Se refiere a ser heterosexual como ser normal a estas alturas del siglo XXI. Bueno, en uno de los párrafos cita también a Blanchard como un autor que... A ver, ¿cómo lo explico? Bueno, cita su teoría sobre el por qué. Bueno, vamos allá. En aquesta vida ens fan ser bèsties de corral, a ovelletes que totes velen igual. Per nave aconsellen que facis com l'oveí, garrotades si t'apartes del camí. Ué? Tant se val tot el que pugui dir la gent, És igual! i no tinguis cap por de ser diferent. Adiós! No imitis a ningú, endavant sigues tu, per la resta no et deixis endur. Ai, deixa tu! Si et sents mig ofegat, escapa't del ramat i demostra al món que com tu no n'hi ha cap. Au, vinga, pau! Dije hace tiempo que haría una review del libro de Abigail Schreier. Bueno, me cuesta un poco pronunciarlo porque no tengo muy claro cómo se pronuncia el apellido. El libro al que me refiero es Un daño irreversible y es un libro que ha sido muy esperado por parte del feminismo abolicionista, por parte del feminismo radical en España. Tengo que decir que yo me he leído el libro descargado en PDF, una copia pirata y absolutamente mal traducida, con una traducción horrenda. De hecho, hay algunos párrafos que están directamente en inglés, que ni siquiera están traducidos. Y los párrafos que no están traducidos se entienden mucho mejor. El hecho de que este haya sido un libro tan esperado, lo que a mí me indica es que hay un vacío teórico y científico enorme en nuestro país, porque lo cierto es que este libro no es un ensayo, no es un texto académico, no es un texto científico, es más bien una recopilación de entrevistas y a partir de ahí extrae una serie de conclusiones. Entonces esto, bajo mi punto de vista, es una carencia muy importante. Voy a analizar el libro. Empezaré primero por los aspectos que me parecen más problemáticos, me parece que es lo más honesto, lo más intelectualmente honesto, empezar por aquellos puntos del libro que son bastante problemáticos y después continuaré con aquellos aspectos en los que estoy de acuerdo y aspectos que me han parecido interesantes, que me han parecido reveladores o información que desconocía. En primer lugar, lo que me parece problemático, como decía, es el hecho de que no sea un libro académico, que no sea un ensayo, que no tenga pretensión científica. Esto me parece una carencia bastante importante y quizá precisamente la mayor crítica que se le puede hacer es la ausencia de rigor, la ausencia de una metodología científica y el estar plagado, desgraciadamente está absolutamente plagado de estereotipos y de prejuicios. Y eso me parece que le resta rigurosidad y por lo tanto que le resta valor. Y es una lástima. La verdad, me parece una lástima. Algunos aspectos en los que este tipo de cuestiones, estos prejuicios, estos estereotipos se dejan notar. Pues habla, por ejemplo, de la heterosexualidad como normalidad. Se refiere a ser heterosexual como ser normal a estas alturas del siglo XXI. Utiliza también conceptos como mafia activista. Bueno, puedo entender perfectamente que la autora esté dolida por la gran cantidad de críticas que su trabajo ha recibido, no solamente el libro, sino también sus artículos, sus conferencias, etcétera, por la crítica, por la política de cancelación, por decirlo así. Puedo entender que esté dolida, pero utilizar conceptos como mafia activista en un libro que se pretende riguroso, pues la verdad yo creo que le resta bastante valor. Más cosas. Utiliza el término autoginefilia y cita al autor que acuñó el término como una fuente de autoridad. De hecho, lo menciona al autor Blanchard
como un experto en temas de género porque por el cargo profesional que ocupa y porque ha atendido a cientos de personas con disforia de género, a cientos de personas trans. Bueno, a ver cómo explico yo esto. En uno de los párrafos cita también a Blanchard y su teoría sobre el porqué de la homosexualidad y menciona que las madres que han tenido o las mujeres que han tenido hijos sucesivos, que han tenido varios hijos, generan una especie de anticuerpos que provocan que la masculinidad de los siguientes hijos sea menor durante el desarrollo del feto. Deja que busque el párrafo en concreto porque no tiene desperdicio. Os lo leo literalmente porque no tiene desperdicio, ¿vale? Dice, en el mundo de la investigación sobre la orientación sexual y la parafilia, el doctor Ray Blanchard es un gigante, una fuente de autoridad, como decía. Y continúa, si alguna vez se ha encontrado con la teoría de que los hermanos mayores aumentan las probabilidades de la homosexualidad en los hombres nacidos más tarde, entonces está familiarizado con el trabajo del doctor Blanchard. Y avanzó la explicación aún prevaleciente del fenómeno. Al dar a luz a varones sucesivos, algunas madres, producen anticuerpos que atacan a los antígenos específicos del macho, sea eso lo que sea, lo que dificulta la diferenciación sexual. La diferenciación sexual, yo creo que es otra cosa diferente de la orientación, pero bueno, en el cerebro de los fetos masculinos sucesivos. O sea, esto es una fuente de autoridad, en serio, de reconocido prestigio, un gigante en términos de género. Hola. De hecho, yo creo que esto ya daría pie de por sí a que descartáramos el término autoginefilia. Ya me parece motivo más que suficiente para dejar de utilizarlo. Entiendo que existen numerosas parafilias, de hecho ni siquiera sé si el término parafilia se sigue utilizando, si está aceptado dentro de la sexología. Y conste que esto no lo digo no lo digo de coña, lo digo completamente en serio. Dentro de la antropología, por ejemplo, el concepto de raza se utilizaba hace décadas y hace muchísimo tiempo que está completamente desprestigiado el término raza y lo que se utiliza es origen étnico. Así que tampoco me extrañaría, no estoy al día de los avances en sexología, ese no es mi campo, pero tampoco me extrañaría que el término parafilia de algún modo hubiera caído también en este desprestigio, en desuso, y el concepto que se utilizará es otro. En cualquier caso, para entendernos, ¿vale? Entre nosotras. Existen numerosas parafilias. Y no me cuesta comprender, o sea, no me cuesta imaginarme que excitarse sexualmente vestido con la ropa del sexo opuesto pueda ser una parafilia. Perfectamente válida, hasta ahí ningún problema. Calificarlo de autoginefilia y utilizar un concepto que ha acuñado un personaje como el doctor Ray Blanchard, doctor, sí, pues eso ya me parece irnos a otro nivel. Como digo, me parece motivo más que suficiente para dejar de utilizarlo. Solamente el hecho de que lo haya acuñado un personaje como este. Más cosas que me parecen problemáticas del libro Un daño irreversible. Como decía, no es un texto científico, no es un texto académico y esto me parece que es una gran carencia, porque podría haber utilizado un enfoque sociológico y en lugar de emplear conceptos como, mafia activista, por ejemplo, creo que está completamente fuera de lugar, pero conceptos como epidemia, como, ¿qué más utiliza? Locura, contagio, me parece que son conceptos que carecen de rigor, que son más bien amarillistas y que en un libro académico, en una publicación académica o en un ensayo no tienen espacio, no tienen lugar. Podía haber utilizado conceptos que dentro de la sociología están mucho más asentados, tienen consenso social, consenso académico, como son, por ejemplo, la diferenciación social, la necesidad de pertenencia.
la presión de grupo, los métodos no coactivos de control social. Hablé en otro vídeo de este tipo de mecanismos, de cómo operan, cómo funcionan. La diferenciación social, por ejemplo, es esa necesidad que sentimos de expresar nuestra identidad, de expresar nuestra individualidad, de expresar quiénes somos por medio de diferenciarnos de la masa, del resto, de toda esa masa de gente gris y cis heteroaburrida. Mientras que, por otro lado, la necesidad de pertenencia es esa necesidad que sentimos de identificarnos con cierto grupo, de trascender, de ser algo más, de pertenecer a algo más que yo misma, que mi individualidad, y de este modo atribuirme las características, aquellas categorías en las que considero que el grupo al que quiero pertenecer le identifican. Por ejemplo, dentro del movimiento LGTBI, por ejemplo, el grupo de gente LGTBI dentro de esta etiqueta, pues los podría considerar gente valiente porque tiene que enfrentarse a la sociedad que les discrimina. Les puedo considerar que valoran la amistad. Características que me gustaría que formaran parte de mi identidad también. ¿A quién no le gustaría poder autoidentificarse como una persona valiente, como una persona que cuida a sus amistades, amigos de sus amigos? Pues este tipo de etiquetas, si pertenezco a la comunidad LGTBI, yo también formarían parte de mi propia identidad. Pues este tipo de etiquetas, si yo pertenezco a la comunidad LGTBI, automáticamente forman parte de mi propia identidad, porque son etiquetas que identifican al grupo al que quiero pertenecer. No sé si me explico cómo funciona. Si no, pues en la descripción os dejo otro vídeo en el que me explayé un poco más desarrollando cómo funcionan estas dinámicas sociales. Y es que pertenecer al colectivo LGTBI nunca había sido tan fácil como actualmente. De hecho, puedo asociarme a esas etiquetas, puedo decir que formo parte del colectivo, puedo sentir que formo parte del colectivo sin que absolutamente nada en mi cotidianidad se vea afectada. Yo misma, por ejemplo, socialmente leída como mujer y en una relación heteruza. Bien, pues yo podría decir de mí misma, por ejemplo, podría identificarme con las etiquetas, podría decir que soy pansexual, demirromántica y de género no binario. ¿En qué afecta eso a mi cotidianidad? En absolutamente nada. Y sin embargo, es una manera de autojustificar mi pertenencia al colectivo LGTBI. Soy pansexual porque no me enamoro de un género, sino que me enamoro de la persona. ¿Y quién no? Soy demirromántica porque antes de mantener una relación sexual con alguien necesito tener una vinculación emocional y afectiva muy intensa. Pues podría ser una etiqueta también con la que se identificara cualquiera que haya superado la fase de sexo banal y sin compromiso. ¿Y no binaria? Pues sí, también, porque no me identifico con el género que se me asignó al nacer. Ninguna mujer, creo yo, que se identifica con el género que se le asignó al nacer. El género es opresión. ¿Qué mujer se identifica con esos roles y con esos estereotipos que se nos han impuesto a macha martillo? Bien, pues también podría definirme como de género no binario y no es culpa mía que la sociedad me lea como mujer. Yo personalmente me identifico como de género no binario. Por lo tanto, así mágicamente formo parte del colectivo LGTBI sin que absolutamente nada de mi cotidianidad haya cambiado, sin tener que enfrentarme a absolutamente ninguna de las discriminaciones que operan tradicionalmente sobre la comunidad LGTBI. Y sin que yo tampoco tenga que cambiar absolutamente nada y sin que ninguna manifestación externa, ni de mi comportamiento, ni de mi apariencia, ni de mi forma de ser, ni de mi forma de vivir, me ocasione ningún tipo de discriminación. ¿Qué discriminación son las que podría reivindicar? La visibilidad. Soy pansexual, demirromántica y de género no binario y reclamo visibilidad. Es jugar al LGTBI en modo fácil. Más cosas problemáticas de este libro. No tiene perspectiva de género, no la busquéis, no la vais a encontrar. Ha sido un libro muy esperado por parte del activismo feminista, por parte del feminismo radical, por parte del abolicionismo de género y sin embargo es un libro que no tiene absolutamente enfoque de género por ningún lado y que de hecho lo combate. Combate lo que llama adoctrinamiento de género en las aulas, es decir, la formación en feminismo,
De hecho, creo que incluso cae en lo que considero una instrumentalización de la división del movimiento feminista, del feminismo transinclusivo por un lado y del feminismo radical abolicionista de género por otro. Y esta instrumentalización me parece peligrosa, porque creo que nos estamos dejando arrastrar por ella. En España también nos ocurre. El movimiento feminista radical es muy crítico con Irene Montero y con su labor dentro del Ministerio de Igualdad. Una crítica que me parece absolutamente legítima, pero por parte de la derecha se está instrumentalizando estas diferencias para atacar al gobierno de coalición y en concreto para atacar a Pedro Sánchez y lo que denominan ese gobierno socialcomunista bolivariano, etc. ¿Qué es lo que estábamos consiguiendo con esto? Pues que nuestra crítica legítima sea instrumentalizada por la derecha para dotarles de una pátina de legitimidad, para que puedan revestirse como si no fuesen realmente de extrema derecha quienes están haciendo toda esta crítica. Es un poco como decir, ¿veis? No somos extrema derecha porque hasta las feministas critican también a Pedro Sánchez. Es un poco con la idea de ¿cómo será de malo Pedro Sánchez para que incluso estas hembristas feminazis suenen razonables a su lado? Hace mucho tiempo que lo vengo diciendo, los enemigos de mis enemigos no son mis amigos. Y aquí tenemos un peligro muy importante y es el de ser instrumentalizadas en la lucha contra el gobierno. Con determinados colectivos, con el Opus Dei, con la ultraderecha, ni a por dinero. Y con esto tenemos que ser muy cuidadosas y creo honestamente que nos estamos dejando arrastrar por ellos. Desde que Lidia Falcón participaba en medios del Opus y daba conferencias también con gente cercana al Opus Dei. Y bueno, a partir de ahí todo lo que ha venido. No voy a entrar en nombres ni de verdad, no quiero señalar a nadie, pero mucho cuidado con esto. Nos estamos dejando instrumentalizar por la derecha y por su agenda, que no es nada oculta. Tenemos un peligro importante ahí. Otro argumento que me parece bastante problemático es cuando hace referencia al desistimiento o al arrepentimiento de las personas trans. Y me parece problemático porque es el mismo argumento que utilizan los colectivos ultraconservadores para referirse al aborto. Las tasas de arrepentimiento entre el colectivo trans, al menos actualmente con las cifras que tenemos, y el arrepentimiento de las personas, o bien que se han sometido a una operación de cirugía estética, o bien que se han practicado un aborto, son similares. De hecho, te diría incluso que las tasas de arrepentimiento de las mujeres que se han sometido a cirugía estética son incluso mayores que las de las mujeres que se han sometido a un aborto o de las personas que han iniciado su transición. Cuidado con esto, porque este argumento nos puede llevar a posiciones a las que no queremos volver. De acuerdo que las tasas de arrepentimiento que conocemos actualmente en las personas trans nos pueden servir como base precisamente para no animar a la transición médica y ser muy cuidadosos con la transición social, pero no para oponernos frontalmente. Como decía, es un libro que carece absolutamente de enfoque de género, de perspectiva feminista, y eso se manifiesta en algunas frases que son absolutamente demenciales, como por ejemplo cuando habla de las infladas estadísticas de abusos sexuales en contextos universitarios. Somos unas exageradas. Las mujeres se inventan las agresiones sexuales, las cifras están exageradas, hay una especie de lobby feminazi en contra de los hombres, ¿o cómo va esto? Es por este tipo de afirmaciones por las que digo que tenemos que tener mucho cuidado con este libro y por utilizarlo como referencia, porque nos cuela este tipo de argumentos. Ahora bien, habla de que estas infladas, ¿vale? Vamos a dejarlo correr, vamos a fingir que no hemos leído ese calificativo. Que las estadísticas de agresiones sexuales en la universidad, en contextos universitarios, pueden influir en el miedo de las mujeres y en su estrategia de huir de la feminidad. Y esto no me parece tan descabellado, como hipótesis. Luego, como digo, al no ser un libro científico ni un ensayo, pues se queda ahí como en el vacío, simplemente lanza la hipótesis un poco como si estuviese confirmado,
su teoría, la deja ahí y ya está, y te la tienes que creer. Pero me parece interesante, y me parece interesante explorarla por un motivo. Roxane Gay tiene un libro que se titula Hambre, en el que explica su experiencia como víctima de una agresión sexual y explica también su estrategia de afrontamiento. La estrategia de afrontamiento que ella utilizó frente a esta agresión sexual que sufrió consistió en comer y en engordar, para de este modo, de alguna manera, pasar desapercibida para los hombres de su entorno. Es un mecanismo de afrontamiento, de autodefensa, que a ella les sirvió para esconderse y para hacerse invisible a los hombres a los que tenía miedo precisamente por haber sido víctima de esta agresión sexual. Y lo que Abigail, me vais a perdonar que no dé el apellido porque soy incapaz de pronunciarlo, lo que Abigail en este libro, Un daño irreversible, propone es que este factor, el miedo a las agresiones sexuales, pueda operar de la misma manera que describe Roxane Gay en su libro, en el que explica su experiencia personal, particular, individual y única. Según parece, están bastante relacionadas. Eso son dos estrategias de afrontamiento frente al miedo a las agresiones sexuales que parecen estar bastante conectadas. Y por eso me parece interesante explorar al menos esta hipótesis. Cosa que el libro no hace, simplemente lo lanza y ya está. Otro de los aspectos que me parece problemático, aunque como hipótesis se podría trabajar y se podría estudiar, es en el que hace referencia a que la locura trans, como digo, es que de verdad me pone muy nerviosa que utilice este tipo de términos. Me he tenido que adaptar y he tenido que aceptar que no es un ensayo, que no es un texto académico, pero me ha costado. Y encontrarme este tipo de conceptos me lo pone aún más difícil. La locura trans, lo siento, me cuesta mucho hacerme a este tipo de conceptos. Pero bueno, habla de que la locura trans es el resultado de niños mimados en exceso. Como hipótesis podríamos explorarlo. Habla de que se les delimita el territorio para la rebelión precisamente porque sus padres les han apoyado en todo y entonces cuando llega la adolescencia les quedan pocos espacios para rebelarse, algo que es propio de la adolescencia, el rebelarse, el explorar los límites, el transgredir las normas, les quedan pocos espacios porque se les ha dicho que sí a todo y entonces una de las manifestaciones que encuentran para transgredir y para rebelarse es el identificarse como trans, transgredir el género. Como hipótesis me parece sugerente, pero la manera que tiene de abordarlo me parece nefasta. Habla también de que la mayoría de personas trans que identifican el libro proceden de familias blancas de clase media y de izquierdas. Progre, lo que podríamos denominar como progre hoy en día, de una manera bastante peyorativa. Bueno, yo pondría bastantes matices a esa afirmación, a que la mayor parte de las personas trans proceden de familias de clase media, blancas, occidentales y de entornos progresistas. Bueno, quizá la parte de que entornos progresistas me parece bastante más plausible. El resto le pondría bastantes asteriscos. Y es que creo que esta definición o esta categorización viene de un sesgo en la propia selección de la muestra. Entonces, no me parece válida como hipótesis porque creo que la muestra que he utilizado para el libro está bastante sesgada. Y al estar bastante sesgada, las conclusiones que extrae de ahí no pueden ser válidas. También en cuanto al tema del enfoque, considera que ser trans es una enfermedad, algo que va totalmente en contra de los enfoques actuales que abogan por la despatologización. De hecho, a ella le sorprende que el ser trans no sea considerado como una enfermedad que se cura con la transición, sino que es algo a celebrar, una identidad a celebrar. Me parece problemático porque vuelve otra vez a traer de vuelta los armarios. Sin embargo, a pesar de todos estos aspectos bastante problemáticos que he comentado, que no son pocos, hay algunos aspectos en los que sí estoy de acuerdo con el libro de Abigail, al menos me encajan en lo que tengo estudiado, en cómo funcionan determinados fenómenos sociales. Estoy de acuerdo básicamente con su marco teórico. Aunque ella no lo explicita de esta manera, digamos que es algo que recorre todo el libro, la espina dorsal de este libro. Ella habla de contagio, habla de epidemia, habla de locura. Bueno, dejando al margen todos estos términos
como digo, bastante problemáticos en su marco teórico, que aunque esté tan mal explicado y tan plagado de prejuicios, creo que sí que podríamos coincidir desde un punto de vista sociológico. Cuando habla de que un fenómeno social puede tener su base y expandirse pues gracias a los medios de comunicación, a las modas, a la necesidad de pertenencia, a la necesidad de diferenciación social, ahí podemos estar de acuerdo. Dentro de su marco teórico también cabe mencionar que dentro de su marco teórico, cosas en las que estamos de acuerdo, es que en que la adolescencia es una etapa caracterizada por los cambios, por el intenso sufrimiento, por la necesidad de transgredir las normas, de explorar los límites, de llevar a cabo incluso conductas que podríamos calificar de riesgo, de la necesidad de aprobación por parte del grupo de iguales. En todo eso podemos estar de acuerdo. Creo que es fácil que estemos de acuerdo, que cualquiera que esté viendo este vídeo, que haya leído el libro, se identifique, o cualquiera a quien le interese leer el libro se pueda estar de acuerdo en esta definición de la adolescencia. Como ya digo, pues una etapa de confusión, de autoexploración, de cambios, de sufrimiento intenso. Creo que es fácil, si echamos la vista atrás, que recordemos nuestra propia adolescencia y que nos identifiquemos con esto. Al menos cualquiera que recuerde la propia adolescencia sin ese velo de romanticismo. Cosas con las que también creo que es fácil estar de acuerdo, pues que muchas veces los padres y las madres no saben cómo actuar frente a sus hijos o hijas adolescentes. No vienen con un manual y la adolescencia es precisamente la etapa más conflictiva, más difícil de abordar. El mundo cambia muy rápido y de hecho el mundo hoy en día cambia aún muchísimo más rápido y es comprensible que padres, madres de 40 y tantos no sepan cómo abordar la adolescencia de criaturas que hoy tienen 14, 15 años. La verdad, yo también me sentiría absolutamente descolocada. Toda una serie de conceptos nuevos de los que no habíamos oído hablar en la vida, cosas como por ejemplo demisexual, pansexual, a género no binario, bueno, no voy a entrar en los 100 y pico mil géneros, yo creo que podemos dejarlo aquí. Creo que un padre o una madre de un adolescente hoy en día lo tiene muy complicado por la velocidad a la que avanzan los cambios sociales y precisamente aún más en esta etapa. Otro aspecto con el que podemos estar de acuerdo dentro de su marco teórico es con la idea de que las políticas anti-bullying dentro de colegios e institutos son las que han dado de algún modo la coartada, aunque es horrible calificarlo así, para que entren dentro de las aulas todas estas políticas feministas, de formación en identidad de género, en identidades sexuales, en orientaciones sexuales diversas. Toda esta educación en diversidad ha entrado en las aulas gracias a la política anti-bullying. Creo que esta es una mejor manera de definirlo, ¿no? Que lo de coartada sonaba bastante mal. Gracias a la concienciación en contra del acoso escolar a adolescentes gays, lesbianas, han entrado dentro de los institutos la formación en diversidad como parte del currículum de una manera transversal, y la lucha contra el acoso escolar, contra los armarios. Creo que esto es lo que ha hecho que dentro de las aulas se desarrollaran programas de igualdad, de coeducación, de incorporar el feminismo, incorporar la visión de género a la formación transversal. Y esto ha sido lo que ha impulsado y lo que ha abierto también la puerta precisamente para hablar de géneros diversos. Y aquí me gustaría introducir un concepto que llevo utilizando un cierto tiempo, que es el de las aliadas teatreras. Las aliadas teatreras son aquellas personas que en principio no tienen en sí mismas ninguna de esas categorías, o casi ninguna, de las que consideraríamos colectivos oprimidos, ni tienen diversidad funcional, ni son racializadas, ni son trans, o probablemente ni tampoco son LGTBI, pero se erigen a sí mismas en las mayores defensoras de las personas que tienen un origen étnico, una procedencia diferente de la occidental o de la nacional, de las personas que tienen algún tipo de discapacidad,
por supuesto, de las personas trans, de las personas LGTBI en general. Son las mayores defensoras. Aquí yo creo que opera un tema relacionado con la mala conciencia. El hecho de pertenecer a la clase opresora. Soy mujer, sí, de acuerdo, pero soy cis-hetero blanca, burguesa cis-heteropaya. En fin. Como no me puedo identificar en ninguna de esas categorías que me coloca en la cima de la pirámide de la opresión, me erijo en defensora de todas esas causas. Mala conciencia. Mala conciencia por un lado, y por otro el querer aparentar, el tener el alma más pura por oposición, por confrontación con otras personas que no ejercen este rol de aliadas contra todo, de echarse a la espalda todos los problemas del mundo. Bueno, lo que yo considero es que el problema muchas veces en el activismo no son tanto las personas trans como las aliadas teatreras, que son precisamente las más vehementes, las más beligerantes y, mira, lo voy a decir, las más violentas. Cuanto más interseccional se autodefina, más violenta suele ser. Otro de los aspectos que Abigail menciona en el libro es el de la exclusión social por parte de los adolescentes, es decir, aquellos marginados del grupo que tienen ese intenso sufrimiento por no ser aceptados por parte de sus grupos de iguales, la confusión, el dolor y la comorbilidad con diferentes neurodivergencias. Y aquí me gustaría detenerme para plantearme una pregunta. ¿Todo lo que no sea terapia de afirmación es automáticamente terapia de conversión? Ella, una de las terapias que propone como posible alternativa es lo que llama la espera vigilante. Como digo, las fuentes que utiliza me parecen bastante cuestionables, pero el concepto me parece interesante. No soy psicóloga, no soy sexóloga, está completamente fuera de mi campo, pero sí que me parece sugerente la idea de que no todo lo que es, de que no todo lo que no es terapia afirmativa sea automáticamente terapia de conversión. Aquí creo que tendremos que ser mucho más cuidadosos, precisamente porque estamos negando la posibilidad de explorar unas fuentes alternativas de ese dolor tan intenso que caracteriza tanto a la adolescencia como al fenómeno trans, como a las identidades trans, ese intenso sufrimiento, el origen de esa disforia de género. Quizá estamos pasando por alto algunos otros motivos, otro origen que no sea necesariamente el ser trans lo que origine esa disforia, especialmente en el caso de las niñas y de las adolescentes. La disforia corporal también está en el origen de trastornos de la conducta alimentaria, nunca lo sé. En los TCAs, en la anorexia, la bulimia, la ortorexia y toda una serie de trastornos de la conducta alimentaria, también está la disforia ahí como un factor. Entonces, tratar cuál es el origen de esa disforia y no simplemente atribuirlo al eres trans y ya está, y desentendernos y a partir de ahí terapia afirmativa saco, pues quizá ahí también estamos incurriendo un poquito en negligencia colectiva, especialmente como mencionaba, cuando hay una comorbilidad tan alta con determinadas neurodivergencias como el autismo, el Asperger o incluso con trastornos mentales como por ejemplo la depresión, la ansiedad, la fobia social, la propia disforia, el TLP, quizá incluso historial de abusos. Explorar todas estas alternativas hace tanto mal por el hecho de que no sea automáticamente terapia afirmativa. No lo sé, no tengo ni idea, pero son cuestiones que me planteo. De hecho, otra de las cosas que me parece muy sugerente dentro de lo que el libro propone es la posibilidad de hacer un reset, el hecho de que la nueva identidad trans sea un mecanismo para huir de esas identidades dominantes, de esas identidades privilegiadas, si lo quieres llamar así, y hacer un reset y borrar todo aquello que está mal en tu vida y empezar de cero. Una de las cosas que explica alguno de los ejemplos que pone en el libro es de alguna familia que al haber apartado a la adolescente de su entorno, de su instituto y haberse mudado a otro estado, bueno, el libro está escrito desde la perspectiva de Estados Unidos, esto hay que tenerlo claro también.
el hecho de haber trasladado al adolescente a otro colegio, a otro instituto y haberla aislado de sus antiguos compañeros de clase, de su antiguo grupo de iguales que le reafirmaban en esta identidad trans, opera de modo que la adolescente en este caso acaba superando la disforia y acaba desistiendo de esta identidad trans. No sabemos si el motivo de este desistimiento es que realmente no era trans, es que realmente este grupo de iguales le reafirmaban esta conducta, que es la teoría del libro, o directamente es un mecanismo ante la falta de apoyo por parte de su padre y de su madre, el simplemente desistir y dejarlo para más adelante, para cuando tenga una cierta independencia, cuando las consecuencias de declararse como trans no sean que la cambien de instituto, de estado y la alejen absolutamente de toda su vida anterior. No lo sabemos. Abigail da como válida la primera hipótesis, pero lo cierto es que no tenemos datos rigurosos como para afirmarlo. Aunque claro, es la hipótesis de todo el libro, la idea del contagio, la idea de que son los grupos de iguales los que fortalecen esta idea, los que reafirman la identidad trans y por lo tanto alejarla de este grupo de iguales, tiene como consecuencia lógica el desistimiento en esta identidad trans. Esta es la teoría del libro. ¿Hasta qué punto podemos estar seguros de que esta teoría es válida? Con la rigurosidad de las fuentes que aporta, no tenemos no podemos tener esa certeza, y por eso me parece una gran oportunidad perdida este libro. Otro de los aspectos en los que también estamos de acuerdo es en el factor de los cambios corporales que operan en las niñas durante la pubertad y la adolescencia, y el querer frenar esos cambios hace que la identidad trans, el adoptar esa identidad trans, sea una respuesta incluso atractiva. El utilizar bloqueadores de la pubertad, el utilizar hormonas cruzadas como una forma, bueno, empezando primero por los bloqueadores de la pubertad, como una manera de poner en pausa todos esos cambios que cuando eres prepuber dan mucho miedo, o cuando te estás incorporando, estás empezando la adolescencia, pasando la pubertad, todos esos cambios que se operan en el cuerpo, desde el crecimiento del pecho, el hecho de que te venga la regla, todos esos cambios en esa época dan mucho miedo. Y la alternativa, la mera posibilidad de ponerlos en pausa, puede parecer muy atractiva. En eso podemos estar de acuerdo. ¿Qué ocurre? Que se nos vende la idea de que los bloqueadores de la pubertad son completamente inocuos, que no tienen absolutamente ningún efecto, son simplemente una forma de poner el cuerpo en pausa. Bueno, ¿estamos seguros de esto? Porque yo no lo tengo tan claro. El hecho de, durante unos años, los que sean, pausar el desarrollo del cuerpo, el crecimiento, y después volver otra vez a ponerlo en marcha, ¿estamos seguros de que no tiene costes físicos, mentales y sociales? Sí, sabemos perfectamente que son medicamentos, los bloqueadores de la pubertad son medicamentos que se recetan a criaturas que han tenido una pubertad muy temprana, incluso un desarrollo acelerado. Claro, en esos casos se pone en pausa el desarrollo, se completa el desarrollo de la infancia, y cuando les tocaría desarrollar la pubertad de una manera natural, por su edad, claro, por el contexto social, por sus compañeros de clase que están todos en el mismo momento de desarrollo corporal, hormonal, etcétera, entonces se reanuda. Esto tiene cierta lógica. Si de lo que estamos hablando es de todo lo contrario, de que una persona que se está desarrollando de una manera completamente normal y natural, se le pone en pausa, el resto de sus compañeros de clase se siguen desarrollando durante todos esos años, me quedo atrás y luego me arrepiento y quiero continuar, ¿voy a poder realmente? ¿Esta capacidad del cuerpo de recuperar el tiempo perdido existe y es tan fácil? Y del cuerpo de recuperar el tiempo perdido me cuesta creer que sea tan sencillo. O sea, supongamos que durante los 10, 11, 12, 13, 14 años he estado tomando bloqueadores de la pubertad y he puesto mi cuerpo en pausa. A partir de los 14 me voy a desarrollar como si tuviera 10 cuando empecé a tomar los bloqueadores, o como si tuviera 14, que es en el momento en el que mi cuerpo está en ese momento y en el que están todos mis compañeros de clase. Seguro que esto no tiene ningún tipo de coste, es tan absolutamente inocuo como se nos quiere vender. Me cuesta creerlo. Se nos dice en el libro de Abigail una de las cosas interesantes. Bueno, ya voy a pasar, después de haber comentado todo lo que me parece problemático y aquellos aspectos de su marco teórico que me parecen, con los que considero que estoy de acuerdo,
hay algunos temas interesantes, algunas cosas que me parecen muy interesantes dentro de lo que menciona dentro del libro, algunos datos, algunos aspectos que desconocía, que son los que voy a comentar a continuación. Entre ellos nos dice que prácticamente el 100% de los adolescentes que han hecho la transición social y han utilizado bloqueadores de la pubertad, prácticamente el 100% continúan con las hormonas cruzadas una vez que superan la pubertad, una vez que entran en la adolescencia. Sin embargo, aquellas criaturas a las que no se les ha hecho reafirmación o afirmación de su nueva identidad de género, entre el 70 y el 85% desisten de una manera natural, nos dice, de la disforia de género, digamos que se cura de una manera natural simplemente pues, el hecho de superar la adolescencia, superas la disforia y superas esta fase. Son cifras que yo creo que habría que cogerlas con bastante prevención. Sin embargo, por lo que he podido ver, hay otros estudios que inciden en esta misma línea. No lo sé, lo desconozco y creo que es un tema que convendría abordar porque no sabemos cuáles son las causas de este desistimiento. No sabemos si la causa de este desistimiento es la oposición frontal del entorno familiar. Es algo que desconocemos. Hay fuentes dentro del colectivo trans que expresan que la oposición de la familia es uno de los motivos para poner en pausa esta transición social, esperar a que los padres fallezcan o a que tengan independencia económica de ellos y entonces reanudar la transición. Si ya han fallecido, pues para no darles un disgusto, cuando muera la abuela y así no le damos un disgusto, o cuando ya no dependan de los padres, o cuando ya no dependan económicamente de la familia, del entorno familiar, poder poner en marcha esta transición. Es uno de los argumentos que dan gente del colectivo trans, de modo que me parece un argumento como mínimo para poner bajo sospecha esta idea de que entre el 70 y el 85% de los adolescentes simplemente se les cura la disforia por sí solos, de los adolescentes que se definen como trans, obviamente. Me parece una cifra altísima. Si bien también es cierto, por otro lado, que el porcentaje de prevalencia de la transexualidad, como era anteriormente definida, era del 0,01% dentro de la sociedad. Y entonces esta evolución que ha sufrido, este aumento exponencial del número de casos de adolescencias trans al que estamos asistiendo actualmente, también parece bastante desproporcionado. Con este tipo de cuestiones siempre nos preguntamos si lo que ocurría era que quedaban ocultas a las estadísticas o bien que realmente el fenómeno no existía como tal. Esto en violencia de género, por ejemplo, el hecho de que determinados casos, determinados tipos de agresiones estén infradenunciados, hace que muchas veces estén infrarrepresentados también en las estadísticas y entonces podamos llegar a la conclusión errónea de que no se dan, en la realidad de que no se dan o que se dan un número de casos muy inferior al que realmente se da porque es lo que las estadísticas reflejan. En el caso de las adolescencias trans, este aumento tan absolutamente desproporcionado me cuesta creer, y probablemente esto también sea un prejuicio, me cuesta creer que obedezca simplemente a que hayan quedado ocultos a las estadísticas porque no había un conocimiento profundo de las adolescencias trans o del fenómeno trans. Me cuesta creer que este aumento tan desproporcionado obedezca únicamente a esta circunstancia, a que quedaran ocultos en las estadísticas y ahora sí que hayan salido a la luz. Sí que Abigail aporta una serie de motivos para este aumento, que es, entre ellos, la mayor aceptación social del colectivo LGTBI, con lo cual hace que estas identidades se manifiesten con mayor frecuencia, las políticas anti-bullying y las campañas de concienciación que se han llevado a cabo, la mayor visibilidad en medios de comunicación, el hecho de que haya un mayor número de referentes que no sean tan estereotipados, que las personas trans que nos vienen a la cabeza en un primer momento, pues que podrían ser La Veneno, Amor Romeira, Vivi Anderson y Nikki de Gran Hermano.
el hecho de que haya un número mayor de referentes y de que no sean tan estereotipados, que tengan numerosos perfiles, pues esto hace que sea mucho más fácil identificarse, y con lo cual, al ser más fácil identificarse, haya un mayor número de personas que se manifiesten, que hagan visible esta identidad trans. La mayor información de los profesionales acerca del fenómeno también podría ser otro de los motivos. El contagio social, la moda, pues quizá me parece un poco simplista atribuirlo únicamente a este fenómeno, pero además el dato de que prácticamente el 100% de las personas que empiezan en la pubertad con bloqueadores continúen llegados a la adolescencia con hormonas de sexo cruzado, a mí lo que me induce a pensar es que incluso la transición social previa a todo esto tampoco es algo inocuo. Y no lo es por un motivo, porque no es algo individual, no es algo que haga yo sola. Pues mira, ahora me voy a identificar como hombre y es algo que hago yo sola, es una transición que hago individualmente. No, es algo que requiere la participación de toda la sociedad, requiere que la comunidad me trate con mi nuevo nombre, que adopte los nuevos pronombres, que adopten esa identidad que yo estoy manifestando y que probablemente todavía no se vea reflejada en mi exterior, en mi apariencia, en mi expresión de género. Requiere que toda la sociedad participe de esa identidad que yo estoy manifestando y que estoy expresando. Por ejemplo, el hecho de utilizar los baños adecuados al género que he manifestado. Los vestuarios en clase de educación física, también de acuerdo al género que he manifestado conforme a mi identidad. Eso requiere de la participación de toda la sociedad, requiere de la participación comunitaria. Y es que la identidad no es algo innato, no me canso de repetirlo, la identidad es negociada, es contextual, es emergente. La identidad no es algo que surja de mí, de mi interior y ya está, y ahí se quede. La identidad se define en la interacción. Mi identidad en una clase puede ser como alumna, mi identidad en el trabajo puede ser como empleada, mi identidad en la familia podría ser como madre, si lo fuera. Mi identidad, bueno, quiero decir que en cada contexto mi identidad emerge de una manera relacional, relacionándome con en relación al resto de las personas que me rodean, por oposición y por contraste. Y además es negociada porque si la otra persona no me reconoce con esa identidad que yo estoy manifestando, es probablemente que esa identidad que yo estoy expresando también sufra cambios, tanto en mi autoconcepto como en la forma de expresarme. Si a mí, en un contexto, por ejemplo, norteamericano, se me considera como latina, es probable que yo adapte mi expresión y adapte la identidad que expreso a esos inputs que la sociedad me está transmitiendo. Mientras que en España yo no sería considerada latina, sería considerada quizá incluso blanca. Otro de los datos que me parece interesante que aporta Abigail es que cuando los padres apoyan la transición social, esta continúa. Y cuando los padres no la apoyan, entre el 70 y el 85% de los casos la disforia desaparece. Esto ya lo he comentado, ¿no? Sí, hablaba de el motivo de la disforia es la superación del periodo de la adolescencia o bien la oposición de los padres y realmente esta disforia persiste, solo que no se manifiesta y posteriormente se desarrollará de otra forma. Bueno, un poco esta es la idea. Vale, esto de la identidad ya lo he comentado. Esto también. Otro de los datos que aporta es el mayor nivel de prevalencia del fenómeno trans en aquellos grupos de amigos en los que alguna persona ya se ha manifestado como trans, es decir, este contagio entre grupos de amigos. Tendría que ver datos bastante más sólidos porque creo que este fenómeno no opera tanto entre grupos de amigos. Sí que me parece coherente que opere en determinados contextos sociales de gente de izquierdas, de gente muy proclive, muy cercana a colectivos LGTBI o incluso en grupos de amigos con diversas personas con diversas identidades del colectivo LGTBI. Pero tanto como si una persona del grupo se define como trans, automáticamente varias personas más del grupo también se van a definir como trans, esto me cuesta bastante más de creer. Creo que el contagio social al que Abigail se refiere no funciona como ella cree que funciona.
en determinados contextos favorables al colectivo LGTBI, con personas que pertenecen al colectivo LGTBI, es muy fácil que otras personas manifiesten una identidad también coherente con este colectivo. Y es que es lógico, y es que al final pues tiendes a agruparte con aquellas personas con las que te sientes más cómoda. Entonces es lógico que si en un grupo hay una persona o varias que se consideran gays, lesbianas, de género no binario, etcétera, pues personas que participan de este grupo, que se sienten cómodas con este grupo de personas, sienten afinidad, pues es más fácil que en estos contextos más personas pues se autodefinan como trans, no binario, pansexual, agénero, lo que sea. Es lógico. Al final te agrupas con aquellas personas con las que sientes un tipo de afinidad, de conexión, con quienes te sientes cómoda. Me parece razonablemente lógico. Lo que me parecería más extraño es que en un grupo de militantes de Vox haya una persona trans, una persona gay, una persona negra y una persona de género no binario. Esto me parecería, en una asamblea de Vox, me parecería bastante más sorprendente. Otro de los aspectos que me parece interesante y que también creo que convendría explorar en mayor detalle es cómo han afectado las redes sociales y la introducción de los smartphones en el fenómeno de la identidad trans y en cómo afecta al desarrollo de la adolescencia. En una entrevista que hice hace tiempo con un sexólogo especializado en adolescencia y pornografía, una de las cosas que comentábamos es que el regalo estrella de la comunión, 8 o 9 años, es el teléfono, el smartphone, el teléfono inteligente con un teléfono con conexión a internet. ¿Qué ocurre? Que con 8, 9, 10 años, el tener un dispositivo móvil con conexión a internet y sin supervisión es una puerta abierta a adentrarse en el porno. Además, teniendo en cuenta de que es un avasalle constante y del que tienen muy difícil escapar. Cualquiera que tenga cuenta de Instagram seguramente habréis podido ver que las stories, cada vez que publicas una story, tienes un montón de visualizaciones de mujeres que ofrecen sexo gratis en tu ciudad. Sexo anónimo cerca de ti. Vídeos porno, bueno, en fin, cuando no directamente en las páginas de OnlyFans. Y esto simplemente por tener una cuenta de Instagram. Yo personalmente creo que no soy target de este tipo de contenidos y aún así los veo cada día. En cada story que publico, por lo menos 4 o 5 cuentas de este tipo ofreciendo sexo anónimo en tu ciudad. Las denuncio y las bloqueo. Y aún así, cada día 4 o 5 nuevas. Pues imagínate si eres una criatura de 8, 9, 10 años. Es que es muy fácil, no necesitas ni irlo a buscar. El acceso al porno por parte de las criaturas es muy fácil y cada vez se produce a edades más tempranas, precisamente por eso, por el hecho de tener a su alcance un smartphone con conexión a internet, sin supervisión y con contenido sexual que se les ofrece en bandeja y contra el que todavía no tienen herramientas para protegerse, y lo que sí tienen es muchísima curiosidad. Lógica, por otra parte, la curiosidad propia de esas edades. ¿Qué es esto? Pues un cóctel explosivo. ¿Qué tenemos con ello? Pues tenemos adolescentes y prepúberes incluso con acceso a internet, con smartphones, con acceso a pornografía a edades cada vez más jóvenes. Tenemos el fenómeno del aislamiento social. Los adolescentes y las adolescentes de hoy en día manifiestan unos niveles de soledad, de depresión, de ansiedad mucho mayores que los de las generaciones precedentes. Los adolescentes de hoy en día pasan mucho menos tiempo en persona con sus amigos y pasan mucho más tiempo en redes sociales y en internet a través de una pantalla. Informan de mayor soledad, ansiedad, depresión, autolesiones, tentativas de suicidio, anorexia, trastornos de la conducta alimentaria en general. Abigail todo este tipo de trastornos los atribuye al smartphone. Bueno, yo siempre digo que las explicaciones monocausales tienden a ser incompletas. Sin embargo, como hipótesis explicativa, no me parece que esté muy desacertada. Otro dato que me parece también bastante interesante es en el que nos habla de que únicamente el 12% de los hombres trans, de las personas asignadas mujeres al nacer, que son hombres trans, solo el 12% se someten a una faloplastia. Ella dice que el pene es la característica definitoria de la virilidad. Bueno,
Esto me parece bastante cuestionable, así como concepto en general. Aquí habría mucha tela que cortar, pero además omite el miedo. El miedo como explicación de esta cifra tan pequeña. Ella dice que, bueno, lo atribuye a una idea de la masculinidad a la que las niñas que transitan a hombres no quieren realmente ser hombres, lo que no quieren es ser niñas. Esta es la explicación que ella le encuentra. Yo creo que aquí se ha dejado el miedo a que la operación nos haga bien. Y no me parece que sea un miedo que podamos eludir así tan fácilmente dentro del catálogo de explicaciones, porque las operaciones de faloplastia no es que estén tan absolutamente desarrolladas como para tener una garantía de éxito. Y estamos hablando de algo que te va a afectar, que te va a condicionar en tu vida sexual para siempre. Entonces, este miedo me parece bastante racional y me parece que es un factor que no podemos simplemente desechar así porque sí, ¿vale? Que quizá no estemos hablando del 80 y pico, del 88%, pero, joder, me parece bastante relevante. Otra de las cosas que menciona, que también me parece bastante interesante, es el hecho de que, según Abigail, ser lesbiana actualmente tiene menos prestigio que ser trans. Bueno, es una afirmación que hace así abiertamente que no sé en qué se basa, probablemente en alguna intuición. Y mi intuición, llámalo prejuicio también si quieres, pues va un poco por esa línea. El hecho de que ser lesbiana actualmente tenga menos prestigio que ser trans, especialmente si eres una de esas lesbianas que no quiere tener sexo con personas con pene. Y aquí podríamos hablar del concepto del techo de algodón, de ese asedio a las lesbianas, de cómo el concepto del techo de algodón al final no deja de ser parte, lo siento, pero es así, de la cultura de la violación. El hecho de querer meterse en las bragas de una lesbiana, aunque ella manifieste absoluto rechazo por los genitales que tú quieres introducirle en su cuerpo, aquí también tendríamos mucho de qué hablar. Tampoco creo que no sea ni el momento ni el lugar para extenderme sobre este concepto, pero bueno, que sepáis que existe, que está ahí, que se utiliza y que además es un asedio constante a las lesbianas. Así que esta idea de que ser lesbiana tiene menos prestigio actualmente que ser trans no me parece tan descabellada, aunque sea una hipótesis que se sustenta en nada. Hablaba hace un rato de que ha caído la edad en la que los adolescentes ven porno por primera vez. Y dentro de los datos que menciona, que bueno, datos, lo cierto es que menciona pocos y bastante de pasada y además no sé muy bien basados en qué tipo de estudios, pero bueno, hay algunos que menciona que me parecen interesantes como para tirar del hilo. Habla de que, como comentábamos, de que ha caído la edad en la que los adolescentes tienen acceso a la pornografía por primera vez, y esto es un dato que nos inventa ella y que con el que estamos cada vez más familiarizados. Hay numerosos estudios que lo apuntan, que ha caído la edad en 4 o 5 años, incluso más. Ha subido la edad en la que los adolescentes tienen relaciones sexuales por primera vez, esto también me parece interesante. Y esto también es una estadística que os ofrezco yo, que nos da el libro, pero bueno, está en la hipótesis de todo el libro, en la base de todo el libro, y es que ha caído en picado el porcentaje de adolescentes que se autodefinen como hetero, ha caído en picado. En la entrevista que le hice a Ana Prats hablamos precisamente de la heterosexualidad obligatoria y de la construcción social de la orientación sexual, de la evolución que ha sufrido en los últimos 50 años en la autoidentificación de las personas que se definen como hetero, como ha pasado del 90% de heteros y un 10% de personas LGTB a 50-50. Os pondré las estadísticas también porque me pareció impresionante la evolución que ha tenido esto. Entonces es algo como para cuestionarnos si realmente la orientación sexual es algo innato, como se nos ha dicho tradicionalmente. Y en este contexto me parece muy curiosa la afirmación que Abigail hace, en la que expone que si las adolescentes se autodefinen como LGTB antes incluso de haber tenido su primera relación sexual o romántica. Esto también me parece sugerente, me parece un temazo. Otro de los datos que aporta y que sinceramente no sé qué anclaje tienen los estudios que aporta, porque como digo, sus fuentes
pues son bastante cuestionables, pero también me parece interesante y poder investigar más al respecto. La verdad es que tengo deberes con este libro, al menos para investigar. Si estas navidades tengo tiempo o después de los exámenes, casi mejor, hasta que empiece el siguiente semestre, hay tela aquí para estudiar, porque también habla de la salud mental de las personas, de concreto de los y las adolescentes identificadas como trans. Ella sobre todo se enfoca en mujeres asignadas al nacer que se identifican como hombres trans. Y menciona que su salud mental empeora tras la autoidentificación como trans, al empezar la transición social. Entonces esto me parece interesante. La idea de que la autoidentificación como trans no mejora la salud mental de estas personas. Y aquí me parece sugerente porque ella lo que parece sugerir, y si no cuando lo dice abiertamente, es que autoidentificarse como trans no es la solución a sus problemas de salud mental, cuando no directamente los empeora. Mi hipótesis va más bien en la idea de que una vez que te autoidentificas como trans, la transfobia social a la que te tienes que enfrentar hace que esos problemas de salud mental se agraven, cuando ella a lo que lo atribuye es el hecho de padecer estos trastornos de salud mental. Han llevado a que la autoidentificación sea considerada un poco como la panacea, como la solución a tus problemas, y realmente como no lo es, pues no te puede solucionar estos problemas de salud mental y no se solucionan con la autoidentificación. No sé si me explico. El caso es que las dificultades en la sociedad actual a las que se tiene que enfrentar una persona trans no son pocas, y esto también puede influir. Sin embargo, Abigail parece considerar que este fenómeno de retroalimentación entre la sociedad y la autoidentificación y los trastornos de salud mental no existe, sino que van solamente en una dirección. No sé hasta qué punto esto es realmente así o es fruto de un prejuicio, porque lo cierto es que los datos que da tampoco es que apoyen esa hipótesis. Da unos datos, pero no una explicación causal. Como sabéis, correlación no implica causalidad. Más datos que aporta Abigail en cuanto a las personas que se identifican como trans. Habla de que, menciona que el 50% se había autolesionado, presentaba autolesiones previas a la transición social. El 60%, al realizar el anuncio de ser trans, aumentaron su popularidad. En colegios, en institutos, su popularidad aumentó con la identificación como trans, con la transición social. Se convirtieron en personas veneradas por su valentía, personas que previamente habían sufrido soledad, habían sufrido aislamiento social. De repente, al identificarse como trans, su popularidad aumenta, son aceptadas por el grupo y son veneradas por su valentía. Entonces esto, según la tesis de Abigail, provoca un efecto contagio y que más gente quiere identificarse también como trans, precisamente para eliminar estos problemas de aislamiento social y ser aclamados, ser venerados por su entorno. Suena razonable, pero no aporta datos, aporta solamente una teoría, una posibilidad, una posible explicación, pero sin nada que lo sustente. Habla de que el 80% son mujeres, el 40% ya se había autodefinido como no hetero antes de hacer la transición social, lo que me lleva a pensar lo que comentaba antes, de que en entornos pro LGTBI o LGTBI friendly sea más fácil identificarte como no hetero que en otros contextos. Y también un dato que me parece interesante es que el 64% de los padres de estas personas que se identificaban como trans fueron acusados de transfobia o de intolerancia. El 64%. Sinceramente, pocos me parecen. Teniendo en cuenta las personas trans que conozco y teniendo en cuenta el comportamiento de las personas trans y de las aliadas teatreras a las que podemos seguir, a las que podemos leer en internet, el 64% me parecen pocos, porque tienen esta facilidad a acusar de transfobia, incluso lo que es simplemente una
una pregunta, un cuestionamiento, bueno, pues como comentábamos antes, todo lo que no sea terapia afirmativa es automáticamente terapia de conversión. Pues todo lo que no sea afirmación y exaltación de la identidad trans es automáticamente transfobia. Cualquier duda, cualquier desconocimiento, cualquier pensamiento, ¿cómo lo diría? Cualquier posible alternativa, cualquier duda es automáticamente calificada como transfobia. Y bueno, sí, vivimos en una sociedad machista, vivimos en una sociedad racista, vivimos en una sociedad homófoba, vivimos en una sociedad transfoba. Es evidente que hay ciertos sesgos, ciertas conductas que tenemos absolutamente interiorizadas y naturalizadas, que nos salen solas porque es lo que hemos aprendido y con lo que hemos socializado. No me cuesta comprenderlo, de acuerdo. Hostia, un poquito de comprensión, sobre todo con aquellas personas que se están esforzando, que están aprendiendo, que se están, esta palabra tan horrorosa, que se están deconstruyendo, que son receptivas al cambio social. Cojones, acusarlas de transfobia a la primera de cambio, a la primera duda, al primer cuestionamiento, pues me parece que también está un poco fuera de lugar, pero en fin, por eso digo que el 64% de los padres acusados de transfobia, teniendo en cuenta las características del activismo trans, me parecen pocos. Menciona también en el apartado de referentes, de influencers, cómo la testosterona aporta legitimidad a la transición. La idea de que no estás simplemente jugando, de que no te estás disfrazando, sino que la transición es algo importante y estás realmente comprometida con la transición. El hecho de, bueno, habla de la testosterona porque en el contexto de este libro se refiere sobre todo a hombres trans, a niñas que transicionan a hombres, entonces habla de la testosterona, pero bueno, lo podemos hacer extensivo. Las hormonas aportan legitimidad a la transición. Es uno de los argumentos que ha recabado de de uno o una influencer, no sé muy bien de quién, no lo recuerdo, tampoco voy a entrar en detalles ni me voy a poner a buscarlo porque es irrelevante, de una influencer o de un youtuber, no sé exactamente quién, que habla de que las hormonas aportan legitimidad a la transición, la idea de que estás realmente comprometida con la transición y no es algo que estés haciendo simplemente por jugar, por aparentar, sino que es algo propio, que realmente eres trans. Bueno, la idea de que dota de verosimilitud al proceso. Algo así como que si eres trans pero no te hormonas, pues eres un poco menos trans. Al menos en España, en nuestro contexto, esta idea está siendo combatida precisamente por activistas trans. Elsa Ruiz, por ejemplo, es una activista trans que hace mucha campaña precisamente en contra de esta idea de que si no te hormonas eres menos trans. Elsa Ruiz tiene algún vídeo en el que afirma que ni se hormona ni piensa hormonarse, no sé cómo de antiguo será, tampoco sé si está muy al día ni si ha cambiado de idea, no tengo ni la más remota idea. Es un vídeo que recuerdo en el que hablaba de que, quizá, a ver si lo puedo buscar, en el que hablaba de que ni se hormona ni piensa hormonarse y eso no hace que sea menos trans. Que es ¿por qué no me hormono? A día de hoy soy una chica trans que no me hormono, no me estoy hormonando, no he empezado ningún proceso de hormonación ni por mi cuenta ni bajo supervisión médica. A mucha gente quizás sorprenda esta revelación, no es algo que oculte, solamente que nunca había hablado de ello. Y esto es así pues por una sencilla razón, cada persona trans lleva su transición a su manera. Y entonces no todo el mundo, pese a que la creencia popular es que las personas trans se empiezan a hormonar en cuanto pueden, esto no siempre es así. Cuando llegó el momento de que me recetaran las hormonas, bien es cierto que las compré, pero no empecé a hormonarme porque mi objetivo por aquel entonces era ser madre algún día. Tener hijos propios, o sea, engendrarlos yo. Y con las hormonas, pues eso podría afectar a la calidad de mi esperma y ese esperma podría ser no viable para la reproducción. Por lo que antes de hormonarme decidí empezar a ahorrar dinero para congelar esperma por si algún día quería ser madre. Porque opino que cada persona transgénero tiene que encontrar en su transición la manera de estar bien. Opino sinceramente que no hace falta hormonarse, no hace falta operarse de nada. Si hay alguien que lo quiera hacer, es estupendo y está en su derecho. Cada persona trans debe descubrir cómo quiere llevar su transición.
Una de las cosas que me producían a mí mucho rechazo, la idea de que yo pudiera ser transgénero, era una muy básica, que yo no siento rechazo por mis genitales. Mis genitales no me producen ningún tipo de disforia. Y claro, eso en mi cabeza, antes de empezar mi transición, me invalidaba para ser trans, porque yo pensaba que una persona trans tenía que sentir un rechazo por sus genitales, y entonces si no le molestaban, es que definitivamente no era trans. Cuando el tiempo me ha demostrado, cuando la experiencia del tiempo me ha demostrado que no es así. También ese famoso vídeo que publicó la Federación Española de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales, ya lo conocéis, vamos, lo conocéis de sobra, el de hola, me llamo Alex y soy madre de 4 hijos. En este vídeo de la Federación Estatal también se hacía hincapié en la idea de que eres trans y perfectamente, una persona trans perfectamente válida, hagas o no hagas el tránsito. Soy mujer, madre de 4 hijos y me llamo Alex. En este vídeo les voy a hablar de la realidad trans. Las personas trans somos una realidad diversa. Hay personas que necesitan hacer el tránsito de su cuerpo para sentirse acorde con la realidad y con la identidad sentida. Otras personas trans no desean realizar un tránsito del cuerpo y se aceptan tal y como son. Estas personas solo necesitan reconocimiento y respeto por la identidad sentida. Es necesario que a las personas trans se nos reconozca por lo que somos, por nuestra identidad sentida. Es legítimo ser mujer, incluso sin hacer el tránsito. Que se puede ser mujer sin hacer el tránsito, sin cambiar absolutamente nada de tu cuerpo, como por ejemplo Alex, madre de 4 hijos. Lo que me lleva a plantearme la siguiente cuestión. Si no transitas hacia ninguna parte, ¿qué es lo que define ser trans? Bueno, pues simplemente plantearse esta pregunta ya es calificado de transfobia. Me gustaría comentar también el aspecto del suicidio como chantaje a los padres, como a los padres y como argumento en general para decir cállate, que eres transfobe asesine. Esta idea de que cualquier comportamiento transfobo es automáticamente fuente de asesinatos, de agresiones y de suicidios. Claro, esto es un elemento hipercoactivo. O sea, no digas nada en contra del colectivo trans porque esto lo que está provocando es que les agredan, les asesinen o se suiciden. Tenemos, como comentaba precisamente, el caso de Elsa Ruiz, que recientemente ha explicado que ingresaba en una clínica psiquiátrica por una depresión, por ansiedad y no sé por qué otros trastornos derivados del activismo trans y del acoso que recibe en redes sociales. No voy a negar que reciba toneladas de acoso, porque es una persona muy destacada, es un referente, y entonces es lógico hasta cierto punto que a mayor exposición, mayores críticas, mayores insultos, mayores desprecios. Yo creo que es algo que, por desgracia, que va aparejado a la mayor visibilidad, a más visibilidad, más odio. Eso es así, simplemente porque estás expuesta a más gente. A mí, por ejemplo, si este vídeo lo ven 300 personas, a lo mejor me insultan 3. Si este vídeo lo ven 3 millones de personas, pues igual no me insultan 3, me insultan 3.000. Este argumento de ¿qué prefieres? ¿Un hijo trans o una hija muerta? Es un argumento altamente coactivo que se utiliza por parte de psicólogos y psiquiatras para coaccionar a padres y madres para que accedan a la transición de sus hijos o hijas. Claro, por otro lado, también menciona que las tasas de suicidio en el colectivo trans son alarmantemente altas. Entonces, pues bueno, sí, es cierto que es un argumento con una carga coactiva poderosísima, pero por otro lado también hay cifras alarmantes. Y ya terminó. Lo último que me gustaría comentar, porque yo creo que llevo ya demasiado rato comentando este libro, es el hecho de, bueno, lo que ella expone como motivos por los cuales desalentamos a los adolescentes a realizar cambios permanentes sobre su propio cuerpo, a realizar alteraciones como por ejemplo tatuajes, piercings, etcétera, en adolescentes, y les pedimos que hayan completado como mínimo la mayoría de edad para poder llevar a cabo esas alteraciones que van a ser permanentes. Ella menciona que en general el ser humano es bueno sabiendo aquello que quiere en este momento, pero es bastante menos bueno, bastante malo,
a la hora de prever si eso que deseamos en este momento nos producirá la satisfacción que creemos que nos producirá en el futuro. Habla de que los adolescentes fracasan estrepitosamente al evitar comportamientos de riesgo que sus compañeros aprueban. Y bueno, podríamos aquí mencionar sexo, drogas, apuestas, hormonas. Abigail, como argumento de toda su apología en contra del movimiento trans, o al menos de esperar a la mayoría de edad, al haber pasado la adolescencia, haber pasado esta época tan caótica y de tantos cambios y de tanta confusión, para decidir si realmente eres trans y quieres llevar a cabo toda una serie de cambios que van a afectar de una manera dramática a tu cuerpo y a tu desarrollo, pues ella aboga, bueno, la idea en la que se sustenta es que los adolescentes corren más riesgos, especialmente cuando lo que interfiere es la aprobación de su grupo de iguales. Cuando lo que está en juego es la aprobación de su grupo de iguales, los adolescentes tienden a correr más riesgos. Y este es el argumento de base por el que Abigail propone que la transición no comience hasta haber alcanzado por lo menos la mayoría de edad, dado que, según las cifras que aporta, cerca del 80% acabaría siendo desistimiento, y quien quedara a partir de ahí quien permaneciera en su identidad trans, quien se mantuviera constante, esa identidad trans se mantuviera constante en su mayoría de edad, tiene muchas más posibilidades o muchas menos posibilidades de arrepentirse al haber tomado esas decisiones de modificación de su cuerpo y de toda su identidad y de todo lo que comporta, al haber tomado estas decisiones con pleno conocimiento y al menos en la edad adulta, y tras haber pasado esta fase de la adolescencia caracterizada pues, por tanta confusión, por rebelarse, por explorar los límites, etc. Esta es su tesis y bueno, yo creo que hasta aquí lo podemos dejar. Creo que como análisis es bastante extenso el que he hecho, y ahora a partir de aquí, pues bueno, pues cada cual que tome sus consideraciones. Me encantaría leer vuestros comentarios, si habéis leído el libro, si no lo habéis leído, si pensabais leerlo o si os ha decepcionado esta review. Y hasta aquí, al menos por ahora. Rojo es el color del equipo español, roja será nuestra flecha, todo al rojo nuestra apuesta. Rojo es el color del equipo español, roja será nuestra fiesta, todo al rojo nuestra apuesta. Rojo es el color que tiñe